Cuando analizamos el libro de Lucas, encontramos una historia de 10 hombres leprosos. La historia encierra una gratitud entre los 10 hombres que estaban leprosos y el milagrero que se llama Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de gratitud, la palabra gratitud no es solamente dar gracias. La palabra gratitud es agradecer por un favor no merecido, por un beneficio que no merecíamos, pero que alguien nos lo dio. En pocas palabras, nosotros no éramos merecedores de la salvación, porque el Romano dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No éramos merecedores de la salvación, pero por gracia la salvación se nos fue dada, totalmente gratis. La salvación se nos fue dada. Entonces, como no nos costó un precio, como nosotros no merecíamos la salvación y se nos fue dada, yo tengo que tener una gratitud por aquel beneficio, por aquel sacrificio, por la muerte de Jesucristo y por la resurrección al tercer día. Alguien diga: voy a tener gratitud por lo que Dios está haciendo en mi vida, por lo que Dios está haciendo en mi familia, por lo que Dios está haciendo en mi casa y por lo que Dios seguirá haciendo con toda mi casa y con toda mi familia. La gratitud está vinculada a lo que es agradecimiento. En pocas palabras, cuando hablo de gratitud, no es solamente dar gracias, no es solamente decir: Señor, te doy gracias por la comida del día de hoy, te doy gracias por X cosa que tú me has dado. No es solamente dar gracias. Gratitud es tú reconocer el beneficio que Dios ha hecho con tu familia, el beneficio que Dios ha hecho con tu vida, el beneficio que Dios ha hecho con tu casa. Dar gracias o dar gratitud es siempre estar agradecido de aquel que te llamó, de aquel que te cogió, de aquel que te transformó, de aquel que te hizo una criatura nueva. Alguien diga mega. O sea que cuando hablamos de gratitud, hablamos de agradecimiento. No solamente darle gracias a Dios cada mañana. No solamente darle gracias a Dios por el pan de cada día. No solamente darle gracias a Dios por el trabajo que tiene. Y eso es bueno, que dé gracias. Darle gratitud a Dios no es simplemente una expresión de gracias. Darle gratitud es estar agradecido por los beneficios que ha recibido. Aunque no lo merecía, Dios le plació bendecirte. Aunque no lo merecía, Dios le plació salvarte. Aunque no lo merecía, Dios le plació darte el carro que tú estás manejando. Aunque no lo merecía, Dios le plació bendecirte con la casa propia. Alguien diga mega. Aunque no somos merecedores, tenemos agradecimiento porque Él le plació beneficiarnos de toda la salvación. Alguien dígame en esta hora de la salvación, de las bendiciones que Él nos ha dado. Denle un aplauso al Señor. Alguien que esté agradecido, alguien que tenga gratitud en su vida. Gracias, Señor. Entonces, lo contrario a la gratitud es una persona ingrata. ¿Usted conoce personas ingratas? Gracias por los tres que dicen amén. Las personas ingratas son aquellas personas que tú siempre le das las manos, pero ellas terminan traicionándote. Son las personas que siempre tú le has ayudado, pero ellos terminan dándote la espalda. Son las personas que le dan lo mejor de ti, pero ellas terminan hablando mal de ti. Alguien diga, de aquí no hay de esa persona. Aquí vemos personas agradecidas a Dios. En pocas palabras, son las personas que Dios lo bendice, que Dios lo transforma, que Dios le da mejores empleos, que antes de conocer a Cristo se lo estaba llevando quien no lo trajo, que antes de conocer a Cristo estaban pobrecitos, que antes de conocer a Cristo estaban hundidos en la droga y en los vicios. Y en el momento que Dios los rescata, en el momento que Dios lo transforma, en el momento que Dios lo cambia, en esos momentos donde
Dios lo usa de manera especial, donde Dios está sacando lo mejor de ellos. Ellos se sienten que ya no necesitan a Dios o no necesitan de alguien y empiezan a comportarse ingratamente con el Señor, empiezan a faltar a los cultos, empiezan a ir a la iglesia porque ellos dicen: el trabajo que tengo me da más beneficio que ir a un culto, a un servicio el domingo, y se comportan ingratamente con el Señor. Pero aquel que está agradecido sabe de que en los momentos difíciles ellos adoran a Dios, en los momentos de abundancia ellos adoran a Dios, en los momentos de escasez ellos adoran a Dios, porque el que siente gratitud por dentro sabe que todo lo que tiene y posee ha sido por gracia y misericordia de aquel que creó los cielos y la tierra. Alguien diga amén ahora. Alguien haga algo en esta tarde. A su nombre. Entonces, cuando hablamos de gratitud, no es una simple gracia como conocemos, porque cuando analizamos del origen, viene del griego dosad, que quiere decir honor, renombre, pleitesía y gloria. En pocas palabras, en el griego gratitud se traduce como dosaga, que significa yo doy honor a que honor se merece, yo doy gloria al que gloria se merece, yo doy renombre al que renombre se merece, yo doy pleitesía al que se merece, y el único que merece gloria, honor, pleitesía, renombre se llama el que murió en la cruz del Calvario, se llama el que hizo el sacrificio de una vez por todo por nosotros y entramos a acceso hacia el Padre por vía de Él. Se llama Jesucristo. A Él debemos dar gloria, a Él debemos dar honra, a Él debemos dar gracia por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que está haciendo en nuestra vida y por lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Alguien dígame. Pero en la historia que narra el libro de Lucas, es una historia de gratitud de un hombre que ni conocía la palabra, quizá, ni conocía el Torá, quizá no conocía la ley de Moisés, quizá este hombre no había sido muy instruido en la palabra, pero tenía un corazón de gratitud. Porque hay gente que quizás no sabe mucho de letras, pero saben ser agradecidos. Quizá hay mucha gente que no ha alcanzado muchas cosas, pero saben tener una gratitud en su corazón. Y la palabra dice que mientras Jesús caminaba por aquella ciudad, mientras Jesús estaba entre Galilea y aquella ciudad alrededor, de repente le salieron al encuentro 10 hombres, pero aquellos hombres tenían una necesidad. El problema de muchos de nosotros es que solo acudimos a Dios cuando tenemos una necesidad, es que solo nos acordamos de Dios cuando tenemos una necesidad, pero cuando estamos bendecidos, cuando tenemos buen trabajo, cuando lo tenemos todos, nos olvidamos de Dios, pero cuando estamos en el problema y en las dificultades, entonces nos acordamos de Él. Estos 10 hombres, dice la palabra, que entendieron que Jesús estaba en la ciudad, y cuando Jesús estaba en la ciudad, ellos se acercaron a Él de lejos, le dijeron: maestro, ten misericordia de nosotros, maestro, ten bondad de nosotros, maestro, mira como nosotros estamos. En pocas palabras, estamos destruidos. En pocas palabras, no somos gente normal en la sociedad. En pocas palabras, mira la condición en la que nosotros estamos. Extiende tu bondad sobre nosotros, extiende tu misericordia sobre nosotros. Algo me llama mucho la atención, y es que en momentos de necesidad en nuestra vida siempre acudimos a Dios, pero cuando Dios resuelve el problema, entonces nunca más acudimos a Él. Cuando Dios resuelve la situación, entonces nunca más volvemos a mencionar en gratitud el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre. Y yo sé que usted que ha escuchado mucho esta historia, pero quiero enseñarle algo en esta tarde. Lo que es una gente ingrata y lo que es una gente grata o agradecida o que tenga gratitud. Y dice que ellos los 10 se acercaron lo más que podían, porque no podían acercarse mucho al maestro,
por la condición en la que ellos estaban y por la condición en la que tenían. Pero qué bueno que a Dios no le importa la condición en la que tú estés. A Dios no le importa cómo tú estés. A Dios no le importa si está borracho, si está alcohólico, si está fumado o no está fumado, si está no le importa en la condición en la que nosotros andemos. Dios siempre tendrá una misericordia para nosotros. No le importa la condición que tú estés, no importa el pecado que has cometido, no importa la falta que has cometido. Él siempre estará con los brazos abiertos para recibir a aquel que tenga un corazón de gratitud, aquel que tenga una necesidad. Ellos no podían acercarse mucho a él, pero el maestro no le importaba. De lejos le dijeron: Señor, ten bondad, ten misericordia, ven, sánanos. Jesús le dijo: Big hija, le dio una orden. En pocas palabras, si ustedes quieren recibir un milagro, deben de hacer lo que yo diga que tienen que hacer. Jesús le dijo: y muéstense al sacerdote. Dice la palabra que mientras iban de camino, de repente los 10, diga conmigo, los 10 fueron limpiados de la lepra. Diga conmigo, los 10. Los 10 fueron limpiados de la lepra. Y ahí algo me llama mucho la atención en esta historia. Y es que dice la palabra que había uno que era extranjero. De los 10 había uno extranjero. De los 10 había uno samaritano. De los 10 había uno sin mucho conocimiento. Y de repente, cuando él vio que se estaba limpiando de la lepra, cuando él vio que fue sanado de la lepra, la palabra dice que se postró en tierra, postró su rostro en tierra, dando gratitud, dando agradecimiento, dando gracias al Señor que lo había sanado, porque él había reconocido que aquella lepra no se fueron de su cuerpo porque por alto de magia, sino porque alguien declaró una palabra, alguien con poder y autoridad declaró la palabra sobre ellos y los 10 fueron sanados. Dice la palabra que este había reconocido lo que Dios había hecho en su vida y se postró en tierra, dando gracias al Señor, dándole, diciendo: Señor, gracias porque me has sanado, gracias por tu misericordia, gracias porque tú, Señor, tuviste bondad, tuviste misericordia de mí. Los 9, dice la palabra, que siguieron de largo, no le importó el milagro que habían recibido. Hay gente que viene a la iglesia y no le importa lo que Dios ha hecho con ellos, pero hay gente que viene, que lo poco que Dios haga, lo mucho, siempre tienen una palabra de gratitud en su labio, siempre tienen una palabra de agradecimiento en sus labios. Hay gente que viene a la iglesia simplemente a recibir los milagros. Hay otros que vienen a la iglesia simplemente por los panes y los peces. Pero hay otros que llegan por gratitud a lo que Dios ha hecho en su vida, por gratitud a lo que Dios ha hecho en su familia, por gratitud a lo que Dios ha hecho en su casa. Alguien diga: yo vengo por gratitud. No vengo porque el pastor me llama, no vengo porque la gente me dice venga, no vengo porque es obligatorio, no vengo porque tengo una pistola en la cabeza. Yo vengo porque yo sé lo que Dios ha hecho conmigo, porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi casa, porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi familia, porque yo sé lo que Dios sigue haciendo con mis hijos. Alguien diga amén. Gracias por los 3 que dicen amén. O sea, cuando venimos a la casa del Señor, no es porque te impulsan a venir, es porque hay una gratitud en tu vida de venir. Y la palabra dice que estos 10 hombres fueron sanados, pero había uno de ellos que era extranjero, que se postró a dar gracias. Los 9 no le importó. Los 9 siguieron de largo. Había, dice la palabra, una mujer llamada Ana. Dice que Ana no podía tener hijos, pero Ana iba todos los años con su esposo. Y había una mujer que llamada Penina. Y dice que todos los años ellos iban a presentar al Señor Jesucristo, a Dios, perdón. Todos los años iban a presentar a Dios sacrificio. Y dice que mientras estaban en la mesa, Penina se burlaba de Ana
y le decía: mira, Ana, tú eres estéril. Mira, Ana, tú estás maldecida, porque una mujer que no podía tener hijos en aquella época era una mujer maldecida. Entonces me imagino que Penina todos los días se burlaba de Ana. Todos los años como subían, le decía: tú no puedes dar gracias por los hijos, tú no puedes dar gracias por el vientre que tú tienes, porque el vientre es estéril. Pero me imagino que Ana un día se cansó, dice la palabra. Ana se cansó de lo propio. Ana se cansó de la ingratitud de esta mujer llamada Penina, porque hay gente que se comportan ingratamente contigo. Hay gente que sabe lo que está pasando y se burlan de la situación que tú tienes. Hay gente que sabe lo que está pasando y en vez de ayudarte, lo que hace es que te ponen el pie para que no te levantes. Hay gente que siempre se comportarán ingratamente. Hay amigos, hay familia, hay cristianos, hay hermanos que se comportan dentro de la iglesia más peor que los impíos. Alguien puede decir amén ahora. Hay gente dentro de la iglesia que en vez de gente agradecida se comportan ingratamente. Penina era una de ellas. Se burlaba de Ana. Le decía: oye, tu vientre es estéril. ¿De qué tú vas a dar gracias si tú no tienes por qué dar gracias? Me imagino que Penina subía con su esposo. Decía: gracias, Señor, por el hijo que tengo. Gracias por los hijos que tengo. Gracias por aquella cosa que tengo. Y Ana me escuchaba aquella oración. Pero un día, diga conmigo, un día todo va a cambiar. Un día todo va a cambiar. Un día la iglesia pequeña no será pequeña, sino que será grande. Un día tendremos pianistas. Un día alguien da gracias a Dios por el pianista que tengo. Aunque no lo veo, yo sé que está tocando el piano. Yo voy a dar gratitud por la iglesia multimillonaria que tengo. Voy a dar gracias a Dios por la multiglesia que tengo. Voy a dar gracias a Dios por el coro de 200 voces que voy a tener. Alguien diga, voy a dar gracias. Voy a dar gracias por lo que no veo, pero que lo tengo. Alguien diga amén. Estoy hablando con alguien aquí. Empieza a dar gracias por lo que no ves, pero que lo tienes. Diga: no lo veo, pero lo tengo. El templo, fui a ver un templo. Y dije: Señor, gracias por este templo. Pregunté el precio, $1 millón. Y le decía: eso no es nada, no, 1 millón, eso no es nada para Dios. Doy gracias por ese templo de 1 millón que vamos a tener. No para gloria de los hombres, sino para gloria de Dios. Aleluya. Empieza a dar gracias por las cosas pequeñas que tienes, porque las cosas pequeñas no se van a quedar pequeñas. Un día van a crecer. Pero si eres fiel en lo pequeño, Dios te pondrá en lo mucho. Pero si no sabes ser fiel en las cosas pequeñas, nunca tus ojos verán las multitudes, nunca tus ojos verán las cosas grandes. Primero tenemos que ser fieles en lo pequeño para que Dios nos lleve a lo grande. Alguien diga: voy a ser agradecido por lo que Dios está haciendo en mi vida. A su nombre. Y dice que Ana un día se levantó y dijo: voy a provocar a Dios. Y le dijo: esposo mío, espérame aquí. Voy a ir al altar de Dios. Voy a ir al templo a Dios. Y dice la palabra que allí derramó su corazón delante de Dios. De tal manera que el sacerdote le dijo: mujer, tú estás ebria. Mujer, dirige tu vino y vete en paz a tu casa. Mas ella dijo: no, señora, tu sierva no está ebria. Tu sierva está dando gracias por lo que no ve, pero que lo tengo. Alguien diga amén. Digo: gracias por lo que no veo, pero que lo tengo. Ana estaba viendo lo que no tenía, pero que un día sabía que Dios lo iba a hacer. Tú tienes que entender que aunque tú no veas nada ahora, un día tus ojos verán lo que Dios dijo que va a hacer. Ana le estaba diciendo al sacerdote: mire, sacerdote, tu sierva no está ebria, tu sierva no está borracha, tu sierva está dando gracias por el hijo que va a tener, que aunque no lo veo, yo sé que lo tengo. Yo voy a empezar a dar gracias por el templo que voy a tener, aunque no lo veo, lo creo. Voy a empezar a dar gracias por la multitud de personas que van a llegar a esta iglesia, aunque no lo vea ahora, yo sé que así va a suceder. Voy a dar gracias porque la gente va a hacer fila afuera para querer escuchar un sermón en esta iglesia. Hay quien diga: voy a dar gracias por lo que no veo, pero que lo tengo.
A su nombre. Y dice que Ana le dijo: tu sierva, lo que tiene un corazón de gratitud. Estoy pidiendo un hijo. Y aunque sé que soy estéril, escuche bien, no era fácil lo que estaba creyendo esta mujer. Aunque sé que soy estéril, en pocas palabras, tengo años esperando un milagro, pero no voy a dejar de dar gracias a Dios. El problema de muchos cristianos es que dejan de dar gracias a Dios. Y el momento que dejes de dar gracias a Dios, en ese momento dejarte de recibir lo que estaba esperando. No puede cansarte de darle gracias. Señor, gracias. ¿Quiere el carro? Gracias. Gracias por el carro. Gracias porque lo tengo. Hasta que se materialice en su vida. Tus labios tienen el poder de crear las cosas. Alguien diga amén. Si nosotros somos semejantes de Dios, alguien diga amén. Y Dios con sus labios creó los cielos y la tierra y todo el universo. Y usted es semejanza a Dios. Usted que usted es creación de usted es hecho por Dios. Alguien diga amén. En pocas palabras, lo que quiero dejarte decir, que si Él hizo todo con sus labios, con su boca, todo lo que existe y todo lo que usted ve, cuanto más nosotros también, que somos hechos a imagen y a semejanza. Que con una palabra de nosotros algo puede suceder. Con una palabra de nosotros algo se puede materializar. Por eso es que yo doy gracias, Señor, gracias por la casa. Aunque no la veo, yo sé que la tengo y un día la voy a recibir. Gracias por X cosa, que aunque no lo veo, lo tengo. Y Ana era de aquella mujer gratitud, que tenían gratitud en su vida, que aunque no veían el hijo, aunque no veían el vientre fértil, ella estaba dando gracias por el hijo que iba a llegar. De repente, aleluya, dice la palabra que Dios escuchó la oración de Ana, y Ana hizo voto con Dios. Le dijo: si tú me das un hijo, si tú permites que este vientre estéril pueda concebir un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti y te voy a dar gracias todos los días. Mi gratitud será que lo voy a dedicar a ti para siempre. Dios cumplió la promesa, abrió el vientre estéril, Dios lo puso fértil, y aquella mujer dio un hijo. Se llamó Samuel, uno de los profetas más terribles sobre la palabra de Dios. Alguien dé gratitud a Dios en esta hora. Y dice la palabra que en el momento de que le testó a Samuel, fue y cumplió su voto con Dios. Tú me lo diste y yo te lo entrego. No hace como mucho que le prometen a Dios y cuando Dios le da, nunca lo vuelven a ver. A su nombre. Gracias, dígale que está a su lado: no, aquí no hay de esto. Jehová, bendíceme con un carro para ir a la iglesia. Dios lo bendice con un carro y nunca vuelven profeta. Señor, bendíceme con un buen trabajo para yo congregarme los domingos, para congregarme los miércoles, y oramos y Dios le da el trabajo, que no trabaje los domingos y que no trabaje los miércoles, y ellos buscan otra manera de poder trabajar los domingos y los miércoles. Gracias por lo que dicen amén. Y yo digo: pero ¿cuál es la gratitud? Si te venía quejando: pastor, no puedo trabajar, no puedo venir a la iglesia porque los domingos yo trabajo. Ok, vamos a orar para que Dios te quite ese trabajo, te dé un trabajo que no trabaje los domingos. Dios hace el milagro, a su nombre. Dios hace el milagro y te da un trabajo de lunes a viernes, pero entonces no viene los domingos. Entonces, ¿cuál es la gratitud que tenemos? ¿Alguien diga amén? Amén. O sea, a veces somos emocionalistas y a veces queremos como burlarnos de Dios. Esa es la palabra. A veces queremos burlarnos de Dios. Pero Dios conoce el corazón. Porque a veces decimos: oren, simplemente para decir: no es mi culpa, la culpa es del trabajo que yo tengo. Pero entonces Dios hace el milagro para enseñarte a ti, enseñarme a mí y enseñarnos a todos nosotros que nunca fue el trabajo el obstáculo, que siempre fui yo. A veces Dios hace el milagro para que veamos que el obstáculo no es el trabajo, que el obstáculo somos nosotros. A su nombre.
Y miren, mis amados, Ana era diferente. Ana podía decirte, bueno, este hijo es el primero que yo tengo después de tantos años estéril. Jehová, yo te lo prometí, pero no puedo soltarlo. Pero dice ella que esperó que lo detestara. Señor, espera que deteste el niño. Y cuando lo detestaron al niño, fue al templo. Por eso fue que Samuel se crió en el templo. Y le dijo, yo te hice una promesa. Si tú bendecías mi vientre, yo te iba a entregar el hijo que tú me ibas a dar. Y cumplió el voto Ana. Ahora, ¿qué pasó después de allí? Ana tuvo más hijos. La Biblia dice que Dios bendijo a Ana con más hijos. Porque había tenido una gratitud. La gratitud de ella era, Señor, gracias. Aunque no tengo al hijo, tengo el vientre fértil para seguir produciendo hijos. Ahora te entrego lo que te he prometido. Y usted conoce la historia del profeta Samuel. Uno de los profetas más terribles de Israel. Fue criado en el templo, pero por una mujer que le creyó a Dios. Una mujer con gratitud a Dios. Alguien diga amén. Ahora bien, y ya voy cerrando con esto. Los 10 hombres, dice la palabra, pidieron el mismo milagro. Los 10 hombres. Pero los 10 recibieron el mismo milagro. Pero los 9 siguieron de largo. Los 9 no fueron agradecidos. Los 9 no siquiera se pararon a decirle gracias, Señor, por el milagro. Pero hubo uno que dijo, se tiró y se postró en el piso. Y dijo, Señor, gracias por este milagro. Ahora, cuando analizamos los últimos versículos, oiga cómo termina. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que he limpiado? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Verso 19 termina. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué me llama? ¿Qué me quiere decir esto? Que el que tiene gratitud fue el único que recibe la salvación. Porque lo que hace la gratitud es bendecirte a ti. Alguien diga amén. La gratitud lo que hace es bendecirte a ti. Tú piensas que estás bendiciendo a Dios. No. Tú te estás bendiciendo. Cuando tú le das a Dios, tú eres que te estás bendiciendo. Oiga, los 9 recibieron el milagro, pero no recibieron la salvación. Pero termina diciendo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, los 10 reciben el milagro, pero no recibieron la salvación. Pero la fe de él, en la gratitud de él, recibió la salvación. No solamente el milagro, porque hay gente que nada más vienen por el milagro y no por la salvación. Y cuando se llevan el milagro, usted ve que nunca aparecen, porque no están por la salvación, están por los milagros, por los panes y los peces. Pero este extranjero recibió el milagro y recibió la salvación. Ahora bien, cierro con esto. Aquí hay 4 puntos que quiero señalar. Número 1 está la misericordia. La misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con 10 personas, todos querían lo mismo y a todos hizo el milagro igual. Pero uno hizo la diferencia. Quizás haremos mucho en la iglesia, pero siempre habrá uno que hará la diferencia. Entonces, cuando uno haga la diferencia, no lo critique, no te quejes, no lo señales, no te levantes contra él. Él hizo la diferencia. Haz tú la diferencia. Donde quiera que tú estés, haz la diferencia. Si estás en el trabajo, no te robe el horario, haz la diferencia. Si estás en la casa, haz diferencia. Si estás en la iglesia, haz la diferencia. Porque si tú no haces la diferencia, otro lo va a hacer. Y si otro lo hace por ti o otro lo está haciendo, entonces no te quejes porque tú no lo estás haciendo. Alguien diga amén. En pocas palabras, los 10 querían que Jesús tuviese una gratitud bondadosa, que hiciera un milagro, pero solamente uno se le volvió. Número 2,
él le dijo, mostrad a los sacerdotes. Según la ley, los sacerdotes eran los únicos que podían declarar si alguien era limpio o era sano, o si estaba alto para volver a la sociedad. Muéstrense al sacerdote. ¿Sabe quién es el sacerdote? El sacerdote se llama Jesucristo. Lo que hizo el extranjero fue usar la inteligencia que no ha usado los 9. Porque la gente a veces piensa burlarse y engañar a Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén de verdad. Los 9 creían que eran sabios. En República Dominicana dice creían que eran tigres. Pero el extranjero se humilló. Se mostró. Se humilló delante del sacerdote. El sacerdote se llama Jesucristo. Recibió el milagro, recibió la salvación y confirmó como sacerdote de que estaba apto para andar en la sociedad. Alguien diga amén. Número 3, había 9 leprosos que conocían la ley, conocían el Torá y no fueron a darle honor al que lo había sanado. Se comportaron ingratamente con Jesús. Número 4, había un extranjero y samaritano que este hombre apenas quizá iba a la iglesia, como decimos. Si lo ponemos en el lenguaje de hoy, si lo ponemos en la actualidad de hoy, apenas iba a la iglesia, o quizá no iba a la iglesia, o quizá no tenía mucho conocimiento como muchas personas, pero fue el único que fue agradecido. Y por su gratitud se llevó la salvación y la confirmación del sacerdote por excelencia, llamado Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta tarde? Y cierro con esto. Tu gratitud va a provocar tu bendición. Pero cuando Dios ve un corazón, no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al hermano, pero nunca a Dios. Dios sabe tu corazón, Dios conoce tu corazón. Dios sabe por qué hace la cosa, por qué no la hace, por qué viene, por qué no viene, por qué visita la iglesia, por qué no la visita, por qué te queda en tu casa, porque Dios lo sabe todo. Si me quedé porque verdaderamente no podía llegar, Dios lo sabe. Si me quedé porque simplemente puse otra cosa más importante que Dios, Dios lo sabe. Pero yo no estoy para juzgar a nadie. Yo estoy para decirte a ti que ser grato, tener gratitud, trae su beneficio y su recompensa. Todo el que tiene gratitud, hablando espiritual, material, terrenal, de toda la manera, cuando tú aprendes a ser agradecido con el que te ayudó, con el que te dio la mano, con el que te bendijo, con el que alguien un día te hizo un favor, cuando tú eres agradecido, ese mismo agradecimiento trae recompensa y bendición para ti. Si tú lo haces con un hombre terrenal, ¿cuánto más con Dios?